Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos a su materia de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a hablar acerca de el Poder Ejecutivo. Denme un segundito para empezar a proyectar en pantalla, por favor. Bien, ahí estamos viendo en pantalla precisamente el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Precisamente vamos a hablar acerca de este poder que forma parte de estos tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Ya hemos tenido oportunidad de ver los otros dos poderes en esta clase y vamos a ver cómo se relaciona con el derecho constitucional, desde el fundamento hasta la fundamentación legal que tiene y la función que tiene dentro de un Estado democrático de derecho, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la definición, la importancia que tiene en un sistema de gobierno y también cómo se relaciona con los otros poderes del Estado. Dicho esto, vamos a decir precisamente lo que podemos ver en pantalla, que el poder ejecutivo es uno de los tres pilares fundamentales en los que se basa el sistema de gobierno democrático, o sea, un Estado democrático de derecho, junto con el poder legislativo y también con el poder judicial. ¿Cuál va a ser su principal función? Pues va a ser la administración del Estado y también la ejecución de las leyes. A diferencia del legislativo que elabora leyes y del judicial que interpreta y aplica leyes, el poder ejecutivo, en cambio, se va a encargar de poner en práctica y hacer cumplir esas leyes. Recordemos que depende del sistema de gobierno, el poder ejecutivo eh, se representa, se representa a través de, ya sea de un cuerpo o una persona. En este caso en concreto, en nuestro país, se representa a través de una persona que es un presidente o presidenta en el caso en concreto, pero también hay figuras como las del primer ministro que vienen a hacer la misma función en diversos estados a nivel internacional. ¿Qué buscamos con este tema? Buscamos que ustedes sean capaces de comprender y que analicen la estructura, funciones y competencias del Poder Ejecutivo al terminar la clase. ¿Dentro de qué? Del derecho constitucional, del marco del derecho constitucional, porque recordemos que esa es la materia, estos solamente son subtemas, lo principal es que sepan que va aparejado con el derecho constitucional. ¿Y qué incluye esto? Incluye el estudio, la organización y las atribuciones del Ejecutivo, la relación también entre el Ejecutivo y los otros poderes del Estado, y los mecanismos de control y responsabilidad a los que está sujeto. Buscamos que desarrollen habilidades para interpretar y aplicar principios constitucionales en el análisis de la actuación del Poder Ejecutivo y así estén preparados para evaluar su rol en la implementación de políticas públicas, la protección de derechos fundamentales y la administración del gobierno. Ahí podemos ver en pantalla precisamente la importancia. Decíamos que precisamente el Ejecutivo es el encargado de la dirección política y administrativa del país, que tiene que gestionar los recursos y esto lo hace a través de políticas públicas. Además, va a mantener una relación de equilibrio y control con los otros poderes del Estado, garantizando así la separación y el funcionamiento adecuado en un sistema democrático. ¿Qué es esto? Por lo que ya habíamos platicado ya hace mucho.
que se conoce como el sistema de pesos y contrapesos, donde hay autonomía uno del otro y esto genera que pueda haber un mayor control en un Estado democrático de derecho. Una vez dicho esto, vamos a hablar de la estructura del Poder Ejecutivo. ¿Y qué vamos a ver? Pues la figura del presidente de la República, la figura del vicepresidente, la figura de los ministros y secretarios y la de los órganos y entidades dependientes. Con esto podemos decir entonces que la estructura del Poder Ejecutivo va a variar según el Estado. Cuando decimos Estado nos referimos a, recuerden que en esta materia cuando se habla de Estado, estamos hablando acerca de un país, o sea, un estado en un concepto internacional, a se les conocen estados, pero a eso nos referimos para que no vaya a haber una confusión con la nomenclatura. Entonces, estado nos referimos a un país, pero desde el ámbito internacional. Entonces, la estructura varía según el estado, ya dijimos, pero generalmente está encabezada por un presidente de la República, o sea, esa es la generalidad. Este va a actuar como jefe del estado y de gobierno. En algunos países existen otras figuras que en México no. Por ejemplo, la figura del vicepresidente, quien puede asumir las funciones del presidente en caso de ausencia o de alguna incapacidad. Además, el presidente suele estar acompañado de un gabinete de ministros o secretarios que se encargan de diferentes áreas de la administración pública, como la salud, la educación, la economía, la seguridad, entre otros. Estos ministros entonces son responsables de ejecutar las políticas públicas en sus respectivos campos y responder ante el presidente sobre cualquier situación que pudiera ocurrir en el ejercicio de la función, porque pues, son los responsables de cada área administrativa. Existen también diversos órganos y entidades que dependen del Poder Ejecutivo, como las agencias gubernamentales y las empresas estatales que ayudan en la implementación de políticas públicas y la administración de recursos del Estado. Sobre el tema de las funciones, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a hablar acerca de la implementación de las leyes, de la administración pública, de la representación del Estado, de la seguridad y la defensa nacional y de la política exterior. En este tema, decimos entonces que el Poder Ejecutivo tiene múltiples funciones que son muy importantes para el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. Una de sus funciones principales es la implementación de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, y esto implica desarrollar reglamentos y decretos que faciliten la aplicación de leyes en la vida cotidiana. Además de esto, el Poder Ejecutivo se va a encargar de la administración pública, gestionando los recursos del Estado y asegurando el buen funcionamiento de los servicios públicos. Otra de las funciones importantes que tiene el Ejecutivo es la representación del Estado en un nivel nacional como internacional. Esta se hace normalmente a través del presidente, pues él en su rol de jefe de Estado representa a un país en actos oficiales y en relaciones diplomáticas. En cuanto a la seguridad y defensa nacional, el Poder Ejecutivo es responsable de mantener el orden interno y proteger al país de amenazas externas. Por último, el Poder Ejecutivo también define y ejecuta la política exterior, estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con otros países. Vamos a revisar ahora el proceso de elección. A ver.
Ahí creo que se me movió el audio. No, creo que está más bien. Bueno, sobre este proceso de elección, vamos a ver los sistemas de elección directa e indirecta, los requisitos para ser presidente, hablando en el caso mexicano, la duración del mandato y los mecanismos de reelección. En cuanto a lo que hace el proceso, de hecho ahí lo estamos viendo en pantalla, de elección del Poder Ejecutivo varía significativamente de un país a otro. En algunos sistemas, el presidente es elegido de manera directa por el voto popular, mientras que en otros es elegido de manera indirecta a través de un colegio electoral o una asamblea legislativa. Los requisitos para ser presidente también pueden variar, pero ¿cuál es la generalidad o lo que comúnmente incluyen? Bueno, lo que comúnmente se incluye puede ser el tema de que sean ciudadanos del país desde nacimiento, tener una edad mínima y cumplir con ciertas condiciones de residencia y de experiencia. La duración del mandato presidencial, esta también suele estar estipulada en la Constitución y va más o menos entre los 4 y los 7 años dependiendo el estado. Con la reelección pueden permitir un número limitado de mandatos consecutivos o alternos, o incluso prohibir la reelección de manera absoluta, que es el caso mexicano, desde la Revolución Mexicana con Francisco y Madero. Y es importante conocer las particularidades de cada sistema para que puedan entender cómo se garantiza la legitimidad y la estabilidad en el ejercicio del poder ejecutivo. Muy bien. A ver, estamos viendo entonces las atribuciones y poderes del presidente. ¿Qué vamos a ver en estas atribuciones y poderes? Vamos a ver los poderes administrativos, los poderes legislativos, los poderes judiciales, los poderes diplomáticos y los poderes militares. Que todo este conjunto de poderes que les acabo de mencionar, más que poderes, son las atribuciones o las facultades que tiene el Ejecutivo, sobre todo en un sistema mexicano, y que todo este conjunto hace que se regule su función, es decir, se le da un rol determinado en nuestro Estado de Derecho, y esa es la función que va a tener en comparación con los diversos poderes. Entre el tema de los poderes administrativos, ahorita lo vamos a ver, está en pantalla. eh, Nos vamos a dar cuenta que el presidente de la República cuenta con una pluralidad de atribuciones y facultades que le permiten cumplir con sus responsabilidades. En los poderes administrativos se va a incluir entonces la capacidad de nombrar y de remover a los ministros y otros altos funcionarios del gobierno, así como la dirección y coordinación de la administración pública. En cuanto a los poderes legislativos, el presidente puede proponer leyes, emitir decretos con fuerza de ley en situaciones de emergencia y en algunos casos tiene la facultad de vetar leyes aprobadas por el Congreso, aunque no ejerce funciones judicialmente directo. O sea, tiene que existir esta separación de poderes y por eso no es de una forma directa, eso se encarga precisamente el Poder Judicial. El presidente puede tener influencias directas en este ámbito, como el nombramiento de jueces y magistrados, pero solamente eso. En el ámbito diplomático, el presidente tiene la facultad o el poder de dirigir la política exterior, de ser nuestro representante a nivel nacional, o sea, el que se encarga también de firmar tratados internacionales, tiene también la facultad de poder asistir a estos congresos internacionales, de nombrar embajadores también.
Y finalmente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, recordemos que en nuestro país el presidente tiene la autoridad sobre la defensa y la seguridad del mismo, incluyendo la capacidad de declarar estados de emergencia y también de movilizar las fuerzas militares. Recordemos que en México la Constitución nombra como al presidente como el comandante supremo de la fuerza militar, exactamente así viene. Y los derivados, ¿no? Pues ahí vienen las otras instituciones que ahora se está añadiendo a la Constitución con este tema de las reformas judiciales, el tema de la regularización de la Guardia Nacional. Justo ahí estamos viendo un ejemplo que nos dice que el estudio del Poder Ejecutivo se enriquece con el análisis de casos históricos que muestran tanto ejemplos del buen gobierno como ejemplos de gobiernos que han sido arbitrarios. Por un lado, podemos encontrar ejemplos de presidentes que han gestionado eficazmente sus países, promoviendo el desarrollo económico, sobre todo la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en contraste de sus gobiernos autoritarios que van limitando las funciones de los poderes y que no permiten precisamente un verdadero Estado democrático de derecho, sino que se empiezan a convertir en un sistema opresor o absolutista que va restringiendo derechos, queriendo parecer que hay una como una dirección más amplia, cuando no es así, realmente la restricción de derechos solamente va limitando pues a un estado de derecho, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre las limitaciones y controles del poder ejecutivo. Y en resumen vamos a ver en esta diapositiva el tema de la separación de poderes, los mecanismos de control legislativo, los mecanismos de control judicial y el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación. Y decimos entonces que aunque el Poder Ejecutivo tiene esta pluralidad de atribuciones que ya hablamos, estas tienen que estar limitadas y controladas para evitar precisamente abusos arbitrarios y garantizar un equilibrio en esta separación de poderes. La separación de poderes va a establecer que ningún poder del Estado puede ejercer funciones que le corresponden a otro, asegurando así un sistema de pesos y contrapesos. El poder legislativo va a controlar al ejecutivo a través de diversos mecanismos, como la aprobación de un determinado presupuesto, la interpelación a ministros y la posibilidad de iniciar procesos de destitución, inclusive. Por otro lado, el poder judicial, ¿de qué manera limita? Pues revisando la constitucionalidad de actos que realice el ejecutivo. Puede revisar también y anular aquellos actos que violen la Constitución o que sean contrarios a la Constitución. Y además la sociedad civil y los medios de comunicación también son un peso que juega un rol crucial en la vigilancia del Poder Ejecutivo, denunciando irregularidades y ejerciendo presión para que se mantenga dentro de los límites legales y éticos. Estos controles son esenciales para mantener la transparencia y también la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Ahí estamos viendo precisamente lo que decíamos del Poder Judicial, de los dejo en pantalla. Creo que no aparece, no, nos faltó ahí una filmina más una diapositiva más, filmina, ya me iba muy maestro de la vieja escuela, ¿verdad? Una diapositiva más nos faltó ahí, em, que es la relativa a los casos de estudio y ejemplos históricos. ¿Qué íbamos a ver ahí o qué vamos a ver? Porque sí se los voy a decir. Ejemplos de gobiernos que se consideran buenos, ejemplos de abusos y dictaduras. ¿Por qué es importante ese tema? Porque el estudio del Poder Ejecutivo se enriquece con el análisis de casos históricos que muestren ejemplos de buen gobierno como ejemplos de gobiernos arbitrarios.
Por un lado, entonces, podemos encontrar ejemplos de presidentes que han gestionado eficazmente sus países, promoviendo el desarrollo económico, la justicia social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y por otro lado, la historia también nos ofrece numerosos ejemplos de presidentes que han abusado de su poder, convirtiéndose en dictadores y erosionando las bases de la democracia. Estos casos de abuso suelen estar marcados por la concentración del poder, porque no hay una clara separación de funciones y de poderes. La represión de la oposición y la violación de los derechos humanos también son características muy comunes de estos malos gobiernos. Analizar estos ejemplos entonces nos va a permitir extraer lecciones valiosas sobre la importancia de los mecanismos de control y la necesidad de una ciudadanía activa y vigilante para proteger la democracia. Ahora sí, para ir concluyendo, vamos a ver qué puntos claves vimos, la importancia del poder ejecutivo equilibrado y las reflexiones sobre el papel del ciudadano en la democracia. De todo lo que vimos, podemos concluir entonces que el poder ejecutivo es un componente esencial del sistema de gobierno, con funciones y atribuciones importantes para la administración del Estado y también para la implementación de políticas públicas. A lo largo de la presentación, ustedes examinaron junto conmigo la estructura, las funciones, el proceso de elección, las atribuciones y limitaciones que tiene este poder. Y dijimos entonces que un poder ejecutivo equilibrado es importante para el buen funcionamiento de la democracia, ya que garantiza la implementación efectiva de las leyes y políticas, mientras que los mecanismos de control y la separación de poderes van a evitar abusos. Por último, es importante recordar que la democracia no solo depende de las instituciones, sino también de la participación activa y vigilante de los ciudadanos, quienes deben exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos por parte de sus gobernantes. Con eso cerramos el tema del día de hoy. Espero haya quedado claro. Recuerden que yo estoy muy atento siempre de la plataforma donde ustedes me pueden externar todas las dudas que vayan teniendo, cualquier situación externa a la clase. Y también les recomiendo que por favor estemos atentos a la plataforma porque precisamente ahí se van subiendo el tema de las actividades que vayan a tener que hacer. Si tienen alguna duda respecto a las actividades o respecto a la clase en general, créanme que yo estoy en constante monitoreo de la plataforma para poder atenderlas con la mayor prontitud y diligencia posible. Ahí encuentran el botón de a tu tutor, donde precisamente se pueden poner en contacto con un servidor y yo en la medida de lo posible estaré tratando de atender cada una de sus dudas. Revisen de manera constante la plataforma para que puedan atender a las tareas que se suben y que no tenga repercusión negativa en el tema de sus evaluaciones. Insisto, cualquier duda, cualquier situación, estoy a sus órdenes. Espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.